Todos me escucháis bien y habéis Sí, podido comprobar que todos podéis hablar bien, ¿verdad? Que aquí se trata de interactuar, de que todas las dudas que os puedan surgir queden aclaradas y, y que al final de la sesión pues podamos decir que se cumplen nuestras expectativas de lo que consideramos una preparación adecuada según lo que a marchas forzadas, como bien sabéis, hemos planificado de cara a esta oposición. Muchos de vosotros, o la mayoría, por no decir prácticamente todos, sois I2, ¿verdad? Si no me equivoco. sí. Sí, sí, sí. Buena parte. Perfecto. De todas formas, yo es que I1 por libre no recomiendo a nadie, porque yo soy también preparador de las oposiciones de agentes y por libre, pues los agentes que engloba tanto la oposición de, en este caso, técnico superior, que es el I1, como las de oficial, que es I2, a efectos laborales, un poco donde está enclavado, sin duda alguna las de agentes son gente que lleva tiempo preparándola y por tanto que englobarían todo el temario y tienen en principio más facilidad. Ahora, por formación interna es distinto. Por libre sí que, como ahora veréis, os aconsejaremos pues I2 con respecto a I1. Pero bueno, si os parece, esperamos 4 minutillos, a las 7:20 empezamos. Pues nada. ¿Dado tiempo a llegar? Cuando una atascazo, es impresionante. Estoy viendo aquí para arriba, lo que nunca me había pasado. Bueno. Yo tengo... Belén está con gripe. Sí, Y está toda la tarde con goma. vaya caer todo como ya ves. Pues está fatal, está en la cama, no, en ¿Pero el hay al sofá. médico? ¿No han dicho que gripe? No, pero casi seguro, porque una fiebre altísima, Dolor de destrozada, cabeza. dolor de cabeza. Gripe. No estoy viendo está, no está mejor, por supuesto. ¿Estás más joven? Y me he quedado sin batería. Pues que está viendo la ESA, la convocatoria y Jesús, quizá, se oye algo.
Tiene el micro Sí, no, esto... El micro desconectado, ¿no? No, yo lo tengo conectado. ¿Me volvéis a escuchar, verdad? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, pues si os parece, empezamos, ¿vale? Yo soy Jesús Molina Vega, bueno, nos vamos a presentar. Yo soy Jesús Molina Vega, soy técnico de Hacienda en la Administración la Administración Tributaria y soy jefe de Información y Asistencia Tributaria, ¿vale? Con lo cual, pues un poquito conozco las funciones del OI2 y las funciones del OI1 y a diario pues trabajo con vosotros, ¿vale? Mi compañero es Manuel Valdarena, también compañero de la Agencia Tributaria, está en el área de recursos y tenemos un tercer compañero que prepara con nosotros, también técnico de Hacienda, que está actualmente destinado en el área de IVA, de verificación y control, ¿vale? Somos 3 preparadores y ahora os decimos un poquito cuál es nuestro objetivo de cara a la preparación de la oposición, ¿vale? El motivo de esta reunión informativa o de esta sesión informativa, ¿cuál es? Un poco comunicaros que tenemos la intención de hacer una preparación intensiva, ¿vale? Como bien sabéis, finales de febrero, como mucho en marzo, nos estamos examinando, no esperéis más plazos, ¿vale? Lo sabemos de buena fe, de los sindicatos, de la propia administración, con lo cual yo que estoy en el área de información y asistencia tributaria se necesita muchísimo personal y estamos deseando que entréis especialmente en el área de I1, no os podéis ni imaginar. Y por tanto, pues bueno, ese es, digamos, el motivo de esta sesión informativa. Como bien sabéis, han salido 1.100, se ve bien la pizarra, ¿verdad? Han salido 1.119 plazas, de las cuales 560, si no me equivoco, son para el I1 y 510 han salido para I2, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo que nosotros nos hemos planteado? La preparación del I1, ¿vale? Tanto libre como interna, sin perjuicio de que, como bien sabéis, ¿vale? Estas 560 es tanto para turno libre, es decir, en los distintos turnos, turno libre y promoción interna. Nosotros, la parte de turno libre, que es la parte general, en el poco tiempo que queda, nos la vamos a preparar sin perjuicio. Como hemos estado comentando anteriormente, sois todos o la mayoría de promoción interna. Para aquel que no sea de promoción interna, no aconsejo prepararse sin duda alguna I1, como os decía anteriormente, porque hay un agente, como bien sabéis, esta oposición, pues bueno, podríamos decir que estamos aquí los agentes tributarios. Estos son funcionarios. El I1, ¿vale? El I1, que es un laboral, que es técnico superior, y que viene a hacer un poquito las funciones de los agentes cuando están en el área de información y asistencia tributaria. Y luego, por otra parte, tenemos los I2, ¿vale? Que también son laborales de categoría oficial. ¿Y cuál es la diferencia, a vosotros que os voy a decir, entre I2 y I1? Pero bueno, por si hay alguien que se quiere preparar por libre I2. Pues que esto es una especie de información básica tributaria y esto ya es una información que llamamos funcional. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando vamos a un hospital. Cuando vamos a un hospital, pues nos hacen una especie de triaje donde el enfermero o médico de turno nos va a decir en función de lo que demandemos si nos tiene que mandar al especialista, que es el nivel funcional, ese I1, o si con esa información básica que nos puede dar ese compañero de I2 es suficiente, ¿vale? ¿Qué pasaba? Lo que os decía, la oposición de agentes tributarios por libre, repito, por libre, engloba la misma materia que laboral de técnico superior, es decir, que realmente la oposición de laboral que vaya a tener que aprobar vosotros de I2 a I1 es exigente. De hecho, las funciones son las mismas. Yo tengo agentes tributarios actualmente en el Servicio de Información y Asistencia Tributaria. Pero bueno, yo sé que esto no es lo más importante para vosotros, pero un poquito para que nos situemos, si alguno no lo sabe, cuáles son las funciones que realiza. ¿Qué pasa? Han preguntado algo, pero se ha quitado. Bueno, pues como os decía, nuestro objetivo es prepararos fundamentalmente para I1, pero si preparamos para I1, lógicamente engloba el temario de I2. Como bien sabéis,
el temario de I1 por promoción interna son 17 temas que nosotros lo hemos distribuido en 3 bloques, ¿vale? Gestión tributaria, recaudación tributaria, impuestos. Bueno, aunque habría que añadir un par de bloquecillos pequeños como es revisión en vía administrativa, infracciones y sanciones, incluso administración electrónica. Bien, con estos 17 temas de I1, lógicamente para libre, más que suficiente, porque como os decía, esta oposición es más completa que la de I2. ¿Cómo hemos pensado preparar nosotros estos 17 temas? Repito, que nosotros tenemos una parte, un marco jurídico, que es la Constitución, el convenio colectivo, que los que vais por promoción interna no es necesario, y los que vais por libre, pues lógicamente en su caso tendríais que estudiarlo, y luego tendríamos una parte que es de tributario, que es el grueso de la oposición para los de promoción interna, es decir, la totalidad, y para los de libre, pues aproximadamente está un 15% del primero, no un 15%, no, 15 preguntas sobre 80, si no me equivoco, con lo cual, lógicamente, esto es algo más teórico y habría que estudiarlo por vuestra cuenta. Nosotros hemos pensado, ¿vale? Sin perjuicio de preguntas tipo tal, sí, sin perjuicio de que aquellos que vayan por libre, fundamentalmente, como os decía, para el I2, porque para los de I1 la mayoría sois de promoción interna y no aconsejo, salvo que previamente os hayáis preparado agentes tributarios, ir a I1 por libre. Vaya, yo personalmente, tanto Manolo como yo, no consideramos que sea acertado, ¿vale? Lo hemos pensado dar en 15, como hemos dicho, una preparación intensiva de 15 sesiones, ¿vale? ¿Qué temario vamos a trabajar? Nosotros, que somos preparadores de oposiciones de Hacienda, tenemos nuestro propio temario. No obstante, como bien sabéis, han sacado un propio temario la Administración Tributaria. Por tanto, que no os quepa duda que el 80% de las preguntas, como mínimo, van a caer de ahí. Es decir, no estudiéis por fuera, sin perjuicio de que en esas 15 sesiones, muy importantes son teórico-prácticas. ¿Y eso qué significa? Pues que partiremos de ese tema que previamente vosotros habéis tenido que leer, trabajar y venir con los máximos estudios posibles. Yo iré párrafo por párrafo, mi compañero o mis dos compañeros, párrafo por párrafo, explicándolo esa teoría y aplicándolo a la práctica. ¿Por qué? Como bien sabéis, tenemos una parte que es test y una parte que son supuestos, pero con preguntas alternativas, es decir, también tipo test. Pues tendremos que, ¿de qué sirve sabernos la teoría si no sabemos aplicarla a la práctica? Por tanto, por ejemplo, nuestra idea es empezar con IRPF, porque queremos empezar, de los bloques que hemos distribuido, queremos empezar con los impuestos. Pues, lógicamente, IRPF, sin duda alguna, dentro de esas 30 preguntas del segundo, aparte de dentro de las 50 preguntas del primero, pues tendréis parte de IRPF, pero que en el segundo ya os aseguro que os cae de IRPF. ¿Por qué? Porque yo, que llevo varios años en información y asistencia tributaria, pues el 70%, 80% de las preguntas que vienen a información y asistencia tributaria que atienden los I1, ¿vale? Normalmente agentes tributarios, normalmente porque todavía no tengo I2 que hayan promocionado I1, espero dentro de poco teneros aquí, ¿vale? Pues le preguntan sobre renta, ¿vale? Pues todos o la mayoría de vosotros venís de fijos discontinuos, habéis trabajado en renta, pero bueno, no está de más que demos una vuelta a todo el temario de forma práctica, lo entendamos. A continuación, IVA, no residentes y repito, aduana, impuestos especiales, ¿vale? Todo teórico-práctico, pero tenéis que permitirnos una cosa, que tenéis que venir con el temario previamente visto, porque ver todo esto en 2 meses y medio, si no ponéis de vuestra parte, es difícil, ¿vale? Os lo digo, os lo decimos nosotros, que estamos acostumbrados a preparar oposiciones, como por ejemplo las de agentes tributarios, y esto no se ve fácil si vosotros no ponéis de vuestra parte, ¿vale? Si ponen supuestos teóricos prácticos de IVA, pues con esa clase o esa sesión de 4 horas, yo intentaré que os quede lo más claro posible todo aquello que nos pudiesen plantear de cara a ese impuesto. Repito, no es fácil, pero yo intentaré hacerlo, desgranarlo para que sea lo más sencillo posible. Igual que yo, mis compañeros en la parte de recaudación y en la parte de gestión tributaria. Yo fundamentalmente
os daré los impuestos, ¿vale? Muy importante, cada sesión teórico-práctica lleva aparejado, ¿vale?, un simulacro, tanto test como de supuestos prácticos parecidos a lo que os vais a encontrar en el examen de esa materia. Por ejemplo, si estoy en IRPF, pues haremos un simulacro exclusivamente de IRPF. 50 preguntas tipo test más 30 preguntas de supuestillos o enunciados con respuestas alternativas. A continuación, segunda clase de IRPF, porque vamos a dar aproximadamente IRPF a lo que más le vamos a dedicar, porque estoy seguro que le van a prestar especial atención. Pues le vamos a dedicar 3 clases, si no me equivoco, y IVA va a ser una clase, impuesto de renta no residente una clase, por poner un ejemplo, ¿vale? De hecho, la intención es ahora en el mes de diciembre, son 5 sesiones. Cada mes 5 sesiones. Sí, en enero serán otras 5 sesiones y en febrero también serán otras 5 sesiones. Como comprenderéis, estas de febrero van a ser sí o sí en las primeras 2 semanas, ¿vale? Aquí intentaremos dejar aquello que sea no menos relevante, porque todo es relevante, pero sí empezar con impuestos, gestión tributaria, que es la base, y a continuación, a principios de febrero, si vemos que cambia o tenemos un calendario, no os preocupéis, que si tenemos que incluir más clases en enero, es decir, nosotros una vez que empecemos, nuestro objetivo es que cuando lleguéis el día del examen hayamos visto toda la materia. Y si hay algo que no hayáis visto es porque por vuestra cuenta no lo habéis estudiado. Yo sé que es exigente el tiempo que tenemos para la materia que tenemos que ver, pero bueno, aquí todos tenemos que exigirnos. De hecho, nosotros lo vamos a hacer en primer lugar. Y un poquito esa es la dinámica. Clase teórico-práctica con un simulacro, tanto test como de supuesto, de las materias. Y a medida que vayamos evolucionando la materia, pues iremos metiendo ya no solamente IRPF, sino que IVA, sino que no residentes, sino que aduanas, impuestos especiales, gestión tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de empezar con los impuestos, sobre todo porque entendemos que va a ser la parte más fuerte en el segundo ejercicio. Seguramente, sí, junto con recaudación tributaria y algo de gestión, sí, con carácter general. A mí, es decir, yo que estoy en el área de información y asistencia tributaria, como os decía, cuando vienen a preguntar, ¿qué vienen a preguntar? Pues bien, es verdad que vienen al área de recaudación a preguntar y por tanto muy importante. Es verdad que vienen a preguntar mucho renta, es verdad que vienen a preguntar bastante IVA, es verdad que incluso sociedades, gracias a Dios no entra a vosotros, declaraciones informativas, todo eso nosotros lo enfocaremos en las 15 sesiones prácticas, ¿vale? Teórico-práctica, con el material que la propia Administración Tributaria ha elaborado, pero que lógicamente no significa que me estudio ese tema y ya lo entiendo, sino que ese tema yo o nosotros, mejor dicho, los 3 compañeros, os lo iremos desarrollando de tal forma que estéis, que seáis capaces de enfrentaros a cualquier... Estoy mirando allí, pero que hoy está la cámara ahí. Que seáis capaces de enfrentaros a cualquier supuesto, y no solo eso, sino que lleguemos como nos gusta llegar, en la mejor de las condiciones posibles y con el nivel un poquito más alto, seguramente, que el resto de compañeros, que ese sería nuestro objetivo, nuestra intención. Pues esto, salvo que Manolo quiera decirnos algo. La idea, sobre todo para organizar a vosotros, la idea es que la mayoría de las clases las vamos a tener los sábados por la mañana. Sobre todo porque entendemos que muchos de vosotros trabajaréis por la mañana, algunos por la tarde, y para que podáis asistir el máximo número de alumnos posible el sábado por la mañana. Sin perjuicio de que se quieren grabar, ¿eh? Sin perjuicio de eso. Y luego la idea sería que los domingos, una vez que tengamos suficiente materia, empezaremos con los supuestos, los simulacros y supuestos prácticos. Sí es verdad que como hemos marcado 15 clases, las que vamos a organizar vamos a hacer en los meses de enero y febrero, habrá que dar clases también en mitad de claro, semana. Efectivamente. Será a lo mejor los sábados, los 3 o 4 sábados que correspondan a cada mes, más un par de clases que podrán ser semanales, entre las semanas, que serán lunes, martes, no sabemos. Una vez que ya os vayáis, que consideremos en este caso el inicio del grupo, pues os daremos la planificación, que como os decimos, ya 5 sesiones son en diciembre. Por tanto, ¿eso qué significa? Que el primer sábado, que es el siguiente, festivo, nosotros lo que hacemos es que el martes día 9 sería la primera clase, ¿vale? Martes 9 de diciembre empezaríamos con renta
Y el sábado, si no me equivoco, 13, la siguiente sesión, ¿vale? 20 de diciembre terminamos renta, que ya son las 3 clases, 27 empezamos con IVA y así sucesivamente. Tendremos clases en días que no son los sábados porque para dar 15 sesiones va a ser, si no, muy complicado. Como bien os decía Manolo, muy importante que la clase, para aquel que no pueda asistir, ¿vale? Las clases son online y en directo, donde se puede interrumpir las veces que consideréis, siempre y cuando el objeto sea una pregunta relacionada con la oposición, no preguntas personales que no tengan nada que ver con la oposición, porque para eso la mayoría tenéis nuestros teléfonos, ¿vale? Y si os podemos atender, os ayudaremos, pero nunca se utilizan las clases para algo distinto de lo que es una preparación intensiva de 2 meses y medio con el objeto de que vayáis con las mejores condiciones posibles. Es muy importante que, como os decía Manolo, se quedan grabadas para aquel que no pueda asistir. Y yo creo que, salvo que tengáis dudas o cuestiones, nosotros esto era lo fundamental que queríamos trasladaros. ¿Alguna preguntilla? Hola. ¿Se me oye? Sí, Natalia, dinos. ¿Bien? Sí. Sí. Mira, sí, es que yo voy a hacer una pregunta. ¿Sabes? Yo voy por promoción interna, ¿vale? Pero claro, si decís que a libre de I1 hay agentes que se van a presentar, Sí. entonces yo lo digo a nivel competitivo, es decir, los que estamos en promoción interna tenemos nuestra antigüedad. Sí, Y vamos por pero delante con los que van de libre, pero si hacen un buen examen, No, los pero de agentes... Natalia, tú no compites con los agentes tributarios, tú compites con la gente de promoción interna. O sea, tú tienes tus propias plazas, los que van por libre... No, luego al final a efectos... Esos efectos de escoger el destino, ¿vale? Bueno, las plazas de promoción... Pero la plaza de promoción interna... interna... 250 y esas son las que tú compites. Probablemente también creemos, y vamos a hacer una observación, creemos que probablemente hagan coincidir las oposiciones el mismo día. No es que no te puedes presentar I1 y 2. No, digo las de agente y las de I1. No creo. No creo que llegue. En la base lo ponía. No creo porque agentes como mínimo nos vamos, todavía no salió la convocatoria, agentes nos vamos a ir a finales de marzo. Podrían hacer las 15 días. Y esta, por la información que yo tengo, en febrero se están examinando. Pero bueno, tú no peleas con los agentes tributarios porque todos son contribuibles. O sea que vale, no, eso es lo que yo decía, digo que a lo mejor hacen un muy buen examen y aunque, porque claro, la promoción, la antigüedad cuenta una parte. Claro, puede llegar alguien de agente que haga un pedazo de examen, ¿sabes? Nada, tú piensas que tú luchas por 250 plazas. Pero ellos no pueden acceder a vuestras plazas. Pero ellos no pueden acceder a esas plazas, ellos irán por las mismas. Ah, vale. No, 300 plazas. Ah, vale. Sí, sí. Muchas gracias. No tenéis problema, Natalia. Y evidentemente estamos diciendo que, y eso sí que es seguro, que el examen van a hacer coincidir la clase el examen de I1 y 2, o sea, para que la gente no pueda simultanear. Es que no se puede. Han sacado una nota informativa que no pueden simultanear ambas oposiciones. De hecho, la mayoría son de I2 a I1 y la intención es, nuestro objetivo es preparar I1 por promoción interna sin perjuicio de que eso engloba a todo aquel que quiera, sobre todo para I2. Lo que yo decía es que aconsejo I1 por libre. No lo aconsejo salvo que previamente prepare agentes, porque en 2 meses y medio competir con nuestros alumnos que van a agentes tributarios, que van a otro nivel, pues sinceramente es complejo. De todas maneras, para ir a una promoción interna tienes que ser I2, o sea, alguien de libre que es fijo discontinuo no podría venir a esta. Efectivamente, esa solamente pueden promocionar a I2, efectivamente. Pues ya está. ¿Tenéis alguna preguntilla más? Sí, perdone, ¿se me oye? Sí. Pues en el mismo tema, yo lo que quería saber, claro, los que somos fijos discontinuos del 2023, entiendo que sí tenemos derecho, pues porque se cuentan los años naturales, pero ¿qué tipo de oportunidad o probabilidad de poder coger plaza tenemos? Eso va a depender del resto de los compañeros y del nivel de los compañeros. Tener en cuenta que han sido muy exhaustivos en decir en la convocatoria es decir, a partir de cuánto se aprueba. A partir del 50%, es decir, tienes que tener de las 50 preguntas primeras 25 y de las 30, 15. La nota va a ser lo que va a determinar. Si tenemos buena nota, estamos en mejor condiciones que quien tenga. Lógicamente, una vez que hemos aprobado, ¿optamos ya al concurso? Sí. Pero es que una vez
que hayamos aprobado el concurso será determinante a la hora de quedarnos por arriba o por abajo. Como bien sabéis, la agencia tributaria no es de aprobar muchos más de las plazas que luego necesita. Estoy casi seguro que en el segundo de los exámenes el nivel será pues exigente, tal y como la administración tributaria quiere. Pensar que, os lo recuerdo, es decir, lo que vais a hacer vosotros como I1 es lo que hacen los agentes tributarios cuando están en el Departamento de Información y Asistencia Tributaria. Es decir, un agente tributario en Información y Asistencia Tributaria hace exactamente lo mismo que vais a hacer vosotros. Por tanto, el nivel que quieren entiendo que sea exigente. Es verdad que como consecuencia de que el tiempo apremia, que necesitamos mucho personal, pues la convocatoria se ha hecho y los exámenes van a ser enseguida. Sí, eso no significa que no quieran que el nivel, porque si no, no estaría el temario que han puesto. Que han puesto IVA, que han puesto no residentes, que han puesto aduanas e impuestos especiales, que han puesto materias exigentes. Y han puesto sociedades. No han puesto sociedades. No. Sociedades no han puesto. Sociedades no han puesto. El tema está incrustado en el tema 15, lo puedes mirar. ¿El tema 15? Sí. Impuesto a renta no residentes y después. Pues si ha sido así, no he visto no residentes. Y después te pone impuestos sobre sociedades, naturaleza y ámbito de aplicación. Es un temario de agentes puro y duro. Sí, coña, te lo digo en serio. Permíteme un momentillo, por favor. Sí. Porque yo había visto no residentes y me he quedado con... El 15, el tema 15. Impuesto a sociedades. Es toda la razón. Sí. Hostia, es temario todo de agentes, tal cual. Bueno, Una oposición dura y pura y dura de agentes tributarios. Vamos, que entonces, en todo caso, al final el que va a determinar quién entra y quién sale, o sea, quién entra y quién no, es el nivel con el que se entra al examen, entiendo yo. Ya luego se mirará el concurso, pero va a ser difícil que todo el mundo apruebe ese examen, ¿no? Yo no creo que sea un examen fácil. No creo. Al final esto es muy subjetivo, a una opinión mía. A ver, yo, como os decía, yo busco a personal que sepa atender. Antes os lo he comentado, indirectamente os decía que sociedades en menor medida, pero también vienen a preguntarnos constantemente, todos los días. ¿Qué necesito? Pues que no vean sociedades y me digan, Jesús, sociedades, por favor, ¿los puedes atender tú? O que vengan con IVA, Jesús, ¿los puedes atender tú? Y que aquí Manolo lo podrá refrendar, o Jesús Urquiza, que lo conozco, o alguno de vosotros que ha sido alumno mío. Yo por las mañanas pues, no tengo vida, tengo muchísimo trabajo. Entonces necesitamos personal que esté, en mi opinión, que esté bien preparado, no que vaya allí a sentarse y a pasármelo a mí. Además, nosotros entendemos que la idea de la agencia tributaria, sobre todo con las plazas internas, es no dejar plazas desiertas. No, eso no. La idea es ocupar las no 250 plazas, o sea, tendrá que ser una vez dentro de las 200 mejores. Pensar una cosa primero que... aprobando el examen y luego en el concurso, pero evidentemente va aprobando el examen. Es la primera vez que se convoca y, por tanto, pues tendremos que ir todos aprendiendo. Irán sacando notas comunes y nos iremos enterando al respecto. Pero, subjetivamente, pienso que el examen va a ser determinante a la hora. Aún así, un comentario. Son 310 plazas las que son de interna y, lógicamente, hay 3 niveles de gente. Gente que tiene puntos porque lleva bastante concurso, porque lleva muchos años. Gente que acaba de entrar a la agencia tributaria recién estabilizados, y luego ya estarían los fijos discontinuos que entrarían también con opciones a presentarse. Pero los fijos discontinuos que se puedan presentar a I1 no creo que haya mucho. No creo. Tienen un proceso de estabilización. Lo tienen más fácil por la otra vía que por interna, a mi juicio. Yo, sinceramente, no creo que por lo que he escuchado. Pero esto, al final, como os decíamos, iremos aprendiendo con vosotros. Donde sí os podemos, porque ya tenemos largos años de experiencia, es en la preparación. Con respecto a las convocatorias y cómo se va a desarrollar, pues tenemos todo mucho que aprender con la administración tributaria.
Tampoco os puedo decir lo que necesito yo en el área de información y asistencia tributaria, lo que nosotros como funcionarios todos de la Administración tributaria vemos, y que nuestro objetivo es que vayáis bien preparados de cara al examen. Porque, primero, para ir al concurso hay que pasar el examen, sí o sí, y segundo, cuanto más alta sea tu nota, más posibilidad vas a tener de elegir destino y de elegir la plaza. Eso es así. Al final, laboral o funcionario, pero si un poco recordamos lo que habíamos puesto en la pizarra, de hecho la categoría de I1 es la de técnico superior, es decir, agente o título de bachiller para su acceso. Que yo he escuchado, pero creemos que nos van a poner unos exámenes muy fáciles, pues sinceramente no lo creo. ¿Que os beneficia a los que estáis bien preparados? Pues sin duda alguna, sin duda alguna. Quien nos conoce pues sabe que por nuestra parte, ya os lo hemos dicho, por nuestra parte el nivel de exigencia nuestra hacia vosotros va a ser alto, pero tenemos que ser conscientes que no residentes no se aprenden un rato, que yo tendré que esa clase enseñaros todo aquello que es lo más importante que nos encontramos en el día a día en el trabajo. De IVA, tendré que saber qué es lo que tengo que trasladaros, porque como comprenderéis, yo, por ejemplo, me he tirado 9 años, me tiré en comprobación de IVA. ¿Sé IVA? Pues todavía tengo que aprender muchas cosas de IVA, haceros una idea. Y es un material complejo, exigente, donde yo le he dedicado muchísimas horas de mi vida a ese, y aún así tengo que seguir aprendiendo. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer ese día de clase? Pues sintetizar lo importante e intentar trasladaros lo importante, pero repito, vosotros tenéis que poner de vuestra parte. Es decir, yo tengo una alumna, bueno, tenemos alumnas que han aprobado a gente, además con unas notas muy buenas y que además tienen unos niveles, pues, ¿es difícil competir con eso? Pues sí, pues sinceramente lo digo, pero ¿cuántos de esos hay? ¿Vale? 300 días ya os digo que no, 300 días ya os digo que no. Estoy seguro que no. Digo porque han aprobado agentes tributarios, pero les ha interesado quedarse con la plaza de personal laboral, porque, bueno, han preferido quedarse en Granada que irse fuera. Concretamente aquí en Granada, pues 2 o 3, si no me equivoco. Bueno, aunque Jesús Collado se ha ido a Córdoba. Bueno, más cuestiones que queráis plantearnos. ¿Cuántos temas deberíamos ver a la semana para ir bien? A ver, nosotros vamos a dar 15 sesiones. Si en una semana sois capaces de estudiar todo lo que nosotros en la sesión teórico-práctica os trasladamos, más que suficiente, teniendo en cuenta una situación que es acumulativo, de tal forma que cuando yo empiece ahora con renta, pues vaya a decir, oh, magnífico, aparte de que yo tengo una base porque hago, yo os trasladaré otra forma, intentaré desde una perspectiva muy práctica que veamos impuestos desde el principio hasta el final, y a medida que vamos avanzando la materia se va acumulando y por tanto tenéis que ser capaces de ver nuevas materias. Por eso hemos empezado por impuestos, porque es lo más técnico, lo más complejo, digamos, lo que, aparte que creemos que es donde más se va a cargar, al final es lo más complejo. No es lo mismo ver IVA que ver, por ejemplo, qué es una declaración tributaria, ¿vale? Es distinto. Entonces, vamos a ir acumulando y vosotros tenéis que ser capaces de ir siguiéndonos nuestras clases. La idea es que hemos programado las clases para terminar la sesión a mediados de febrero, con la idea de que vosotros vayáis a ese ritmo de trabajo. O sea, empecéis con renta, repaso renta IVA, repaso IVA renta sociedades, no residentes, y vosotros continuo repaso de lo anterior visto, para terminar con recaudación, que sería la última parte que veríais, y estos temas que hayáis acordado. No, recaudación es antes. Antes, revisión vía administrativa. Y infracciones los dejamos. Que son temas un poco ahí que han entrado apretujadillos. Sí, no, sí es que la oposición de gente, sí es que la oposición. Yo pensaba que sociedad, sinceramente, eso no lo había visto. No lo hemos visto esta mañana. Pero de todos modos, por el tema que estáis hablando de sociedades, al final sociedades nos lo ponen y nos lo añaden porque el impuesto de no residentes funciona así, quiero decir. Primero se tiene en cuenta si actúan por establecimientos permanentes o no, pero también se tiene en cuenta si la persona es física o jurídica. Y por eso lo distinguen, ¿verdad? No, sé lo que me quieres decir, pero no es así. Es que ahora lo estoy leyendo. No es que, decir, dentro de no residentes establece la diferenciación entre establecimiento permanente y no establecimiento permanente y luego sociedades. Es decir, siento decirte, lo digo siento porque
vamos a tener que estudiar también sociedades. Sociedades es un tema aparte, pero dentro del tema 15. Pero no perdamos la perspectiva. Si en el tema 15 han metido 2 impuestos de la categoría de impuestos sobre sociedades y no residentes, es porque no os van a hacer más allá de lo básico. ¿Qué os van a preguntar? Pues estoy seguro que os van a preguntar de sociedades esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque es lo que en el día a día... ¿Quién está obligado a presentar el impuesto sobre sociedades? ¿Qué es una obligación? Es decir, ¿qué entidades son exentas? ¿Cuáles son parcialmente exentas? Es decir, os preguntarán lo básico, porque no puede ser de otra forma. Porque como comprenderéis, para saber sociedades hay que saber bien contabilidad y a vosotros no os lo exigen. Sí, no, sí. Más cuestiones que queráis plantearnos. Al ser una oposición nueva, las preguntas del examen que le van a coger de agentes, o sea, me refiero... Sí. Por el estilo. Si al final tenéis en cuenta que la oposición es nueva, pero la materia no es nueva. La materia es materia que ya, por ejemplo, Manolo creo que lleva 19 o 20 años en la administración y yo llevo 17 años en la administración. Son materias que lógicamente se van renovando, pero las materias son las mismas. Entonces, ¿van a coger preguntas de agentes? Pues sí, sí que realmente es fácil hacer preguntas tipo Es test. un buen ensayo-error las preguntas de agentes. Si cogéis los ejercicios que hay colgados en la página web de la agencia tributaria de los últimos 4 años, yo creo que es un buen ensayo. Sí, pero el problema está en que eso hay que enfocarlo, porque ahora se puede, lo que puede ser contraproducente en el sentido de que vaya a haber mucho temario, mucho... Paso a paso, creo que debéis dejar que os guiemos, o por lo menos yo así lo haría. Pero nosotros, el nivel que os vamos a intentar dar es el máximo posible. La idea es de que prepararos al máximo posible y si luego tenemos la suerte de encontrarnos un examen fácil, pues mucho mejor para vosotros. Yo no espero un examen fácil, sobre todo porque os interesa que sea difícil. Os interesa que sea difícil. Nosotros, algunos alumnos que están ahí os lo podrán decir, cuando los exámenes de agentes han sido más difíciles, han sido mucho mejores los resultados. Así que nosotros preferimos que sea exigente. Pero que sí que, como dice Jesús, es verdad que ahora en un tipo test de agentes sin haber visto la materia puede ser un poco abrumador, pero la idea es ir trasladando esos conocimientos poco a poco. Por ejemplo, como ha dicho Jesús, empezaremos con renta y cuando termine renta, vuestros ejercicios de tipo test de 50 preguntas exclusivamente renta, vuestros presupuestos prácticos exclusivamente de renta, y luego iremos añadiendo. Cuando termine de ver IVA, meterá preguntas de renta, de IVA, sociedades, así acumulativamente. Esa es la dificultad del examen. Intentar ir acumulando y repasando todos los temas que habéis ido viendo, que lo vais viendo, con la idea de terminar la preparación a mediados de febrero. ¿Que tenemos la suerte de que nos dan 2 semanas más? Repasamos. ¿Que es el examen a mediados de febrero? Nosotros ya hemos visto el temario completo y podéis perfectamente hacer el examen. Ya depende de cuando nos digan en la convocatoria, el examen. ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues ya está. Entonces, la idea, como ha dicho Jesús, sería empezar las clases. ¿Has dicho el martes? ¿Va a empezar? El martes 9 de diciembre. O sea, que en teoría, pues, todo aquel que esté interesado, que no lo deje mucho, que se vaya poniendo en contacto con la Academia Tecnozubia para tener una idea de los alumnos que vamos a tener, sobre todo para comenzar las clases y ya mandaros el organigrama ya con los días que vamos a tener clases, el temario que vamos a ir. Sí, no, eso nosotros para que poder empezar el grupo sí que me parece que lo he trasladado a prácticamente todos con los que he hablado, que mínimo son 20 personas, porque si no es completamente imposible. Ese nivel de intensidad que se necesita, teniendo en cuenta que nosotros preparamos otras oposiciones, el valor añadido de tener que hacer un trabajo específicamente para vosotros, si no es con esos alumnos, me parece que todos lo sabéis, la preparación son 120 euros mensuales y son 3 meses, sin perjuicio de que, oye, pues mira, he empezado y no me gustáis cómo dais clase, aquí no hay compromiso de permanencia ni ninguno, pero eso sí, ¿vale? Eso sí, cuando nosotros empezamos con 20 y lógicamente si nos quedamos con 2, nos implicaremos en esos 2, pero pensar si realmente queréis hacerlo o no, porque para nosotros es un compromiso y como compromiso nos gustaría que también que vosotros fueseis
consecuentes con que esto es así. Es decir, que nosotros ponemos de nuestra parte y vosotros, pues, repito, si no te gusta cómo preparamos, pues lógicamente. Lo que pasa es que nosotros ya sabemos que en ese sentido no suele ser así, todo lo contrario. Pues esperamos vuestra... ¿Cuándo nos enteraríamos de si hay grupo o no? Va a depender de vosotros. Va a depender de vosotros. En el momento que yo tenga los 20 alumnos, os confirmo a todos por el grupo que los tenemos, ¿vale? Por lo cual depende de vosotros. Si me lo dicen el día martes 9 de diciembre, pues lógicamente no. Entonces, tenemos, si os parece, hasta el jueves, viernes para tomar la decisión. Y vale, ¿y por dónde nos tenemos que...? Perdón, termino. Perdón. Cuanto antes la toméis, antes empezamos nosotros con esa elaboración de simulacros adaptados a vuestra oposición. Perdóname, estaba ahí... Vale, yo estaba preguntando únicamente por dónde queréis que os enviemos la conformidad o con quién nos tenemos que poner en contacto. Pues, o tanto a Manolo Valdearenas, que está en el grupo, como a mí, a Jesús Molina. Es decir, yo no vale, sé si simplemente os lo confirmamos a vosotros y ya estaría, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pero que, es decir, o pueden llamar a la academia directamente o no lo podéis, efectivamente. O podéis llamar... ¿Podemos hacerlo en el grupo de WhatsApp que se ha creado? Creo que no, porque si no tienen que darlos de alta a la academia. Ya, pero independientemente de eso, para saber quién es... Para saber el número, sí. Si queréis hacerlo en el grupo, pues magnífico para nosotros. Cuanto más operativo sea, mejor para todos. Para mí, una vez que ya tengamos, empezamos con vosotros. Claro, por eso yo decía el ponerlo por el grupo, como decía Magda también, el ponerlo por el grupo y luego ya en el mismo grupo nos indicáis si nos tenemos que poner en contacto con la academia para facilitarle los datos o la cuenta o lo que sea, ya nos lo decís por el grupo. Perfecto. ¿Vale? Valdría así, ¿no? Sí. No te había entendido yo. Vale, perfecto. Pues lo hacemos así entonces. Os confirmamos directamente por ahí. Perfecto. Venga, pues nada, Pues nada, gracias. que Un paséis pequeño buena... comentario. Muchos de nosotros trabajamos y algunos nos levantamos súper pronto para poder ir al trabajo y luego dedicar parte de la tarde a estudiar. Digo que eso se va a tener también en cuenta. Es decir, la gente, por ejemplo, nos vamos a comprometer. Esto no es un juego de niños. Pero ¿a qué te refieres? ¿Que si se va a tener en cuenta por la administración tributaria? No, Quizás no te hemos entendido. Lo que decía, ahora sí, es que muchos de nosotros, como estamos trabajando, pues tenemos limitado El tiempo de estudio. Sí, parece que se interrumpe. Yo creo que incluso sin escucharte, si quieres plantearla por escrito, pero sí un poquito lo que quieres decir, ¿no? Si se va a tener en cuenta que no voy a tener todo el tiempo para poder estudiar, ¿vale? Efectivamente lo tenemos en cuenta. Sabemos que por la mañana tenéis que trabajar y por la tarde vamos a tener una tarde, un día en semana, aunque habrá semanas, no muchas, que sean 2 clases. Sí, efectivamente. Si la podéis silenciar, eso es lo que iba a decir. Perdona, Magda, por lo que sea tu altavoz no suena y nos cuesta mucho trabajo entenderte y nos están diciendo que si te podemos silenciar. Si lo puedes escribir o si quieres me escribes o nos escribes por WhatsApp al grupo e intento trasladártelo por el grupo, ¿vale? No obstante, creo que sé lo que quieres decir. Es decir, si vamos a tener en cuenta en ese nivel de exigencia que os vamos a trasladar el que estáis trabajando, por supuesto que lo tenemos en cuenta, ¿vale? Pero piensa una cosa, que aquí tenemos que intentar todos esforzarnos, como hemos dicho desde un primer momento, y por tanto habrá que sacar el tiempo de donde haya que sacarlo. Como bien sabéis, sois todos y dos, por tanto de 7:30 a 9 soléis estar bastante tranquilos y luego de 2 en adelante también. En aquellos servicios donde estéis, pues si podéis decirle al delegado de turno o al jefe de información y asistencia de turno o a quien corresponda, si os puede dejar un tiempo para estudiar, yo sacaría de donde tuviese que sacar. Yo siempre he dicho que nosotros
de los grandes alumnos nuestros han sido casi siempre trabajadores, porque aquel que trabaja sabe perfectamente que esto tiene que estudiar. No obstante, os digo, no es lo mismo, la mayoría de vosotros sois fijos discontinuos. ¿Eso qué significa? Que sabéis renta. No es lo mismo aprender un impuesto desde cero que saber ya otro impuesto, porque como veréis, tienen todo un funcionamiento, un patrón básico y luego ir viendo un poco las distintas alternativas o de las distintas situaciones particulares o especiales de ese impuesto. No es lo mismo cuando vosotros habéis estudiado renta a cuando yo expliqué IVA, porque ya sabéis un poquito por IVA, por renta, y a la vez y así sucesivamente con el resto de impuestos. Esto es como aprender un idioma. El primero cuesta mucho trabajo, os lo digo yo, que yo sé el español y poco más, pero lo que me dice todo el mundo es que una vez que ya sabes dos, el tercero, cuarto y siguiente es bastante más fácil. No sé si con esto, Magda, es lo que planteaba. No obstante, si no me puedes escribir o nos puedes escribir a través del grupo igualmente. Precisamente es eso. Entiendo que nosotros, yo he opositado otras veces para otra administración, entonces uno exprime el poco tiempo que tiene, todo lo que puede y lo estira como un chicle. Pero es verdad que los que estamos trabajando no tenemos tanta disponibilidad mañana y tarde y sobre todo si estamos en trabajo. Pero Magda, estáis todos en la misma situación o estáis el 80-90% en la misma situación. Y además, ten en cuenta una cosa, ¿vale? Las sesiones teórica-práctica son, en mi opinión, fundamentales, porque yo voy a intentar, o vamos a intentar sintetizar en la clase todo aquello más preguntable. Como comprenderéis, ojalá tuviese una bolita mágica de lo que, o tuviésemos una bolita mágica de lo que de lo que nos vamos a encontrar. Pero son muchos años en el mundo de la administración tributaria y preveemos lo que se pueda poner. Es decir, podemos prever que se va a poner en IVA, podemos prever que se va a poner en recaudación, podemos prever que se va a poner en gestión tributaria, podemos prever que se va a poner en renta, sin perjuicio de que al final, si es exigente, será exigente para todos. Y cuanto más exigente aquel que estemos mejor preparados, será más fácil. Y si no es exigente, igualmente tendremos la oportunidad de demostrar pues este esfuerzo titánico que vaya a tener que hacer y que nosotros intentaremos estar con vosotros. Claro que sí. Iba a decirte, Antonio, muchísimo un temario de agentes y que nos limite tanto en el tiempo en 2 meses y medio. Es decir, intentar, como dices, un esfuerzo titánico, que aún así que no suene a excusa el que estemos trabajando para decir voy a estudiarme. Al contrario, vamos a darlo todo en estos 3 meses de nuestra vida. No nos cabe duda, Magda, nosotros hemos sido también opositores, sabemos lo que es esto, no nos han regalado nada. Sabemos lo que es entrar a administración tributaria, sabemos lo que es promocionar, sabemos lo que es, decir, sabemos lo que esto conlleva. Yo, personalmente, mi compañero y el otro, pues sabemos perfectamente lo que es este mundo. Entonces, nosotros vamos a hacer ese esfuerzo que nos corresponde, ¿vale? Ese esfuerzo que nos corresponde, que es sintetizaros todo aquello más importante en una clase. Por poner una idea, yo la veo en 3 clases e imaginaros cómo me quedo, efectos de agentes, 3, 4 clases. Y cuando dan una segunda vuelta me dicen, ¡oh, Jesús! Ahora sí lo veo mucho mejor. Pues hacer una idea, una clase. Por eso he dicho que un requisito obligatorio es que vosotros vengáis con la materia vista, leída. Que no vengáis a ver lo que me explica, sin perjuicio de que luego entenderéis mucho, porque os intentaré, pues, cuál es el funcionamiento del IVA, por qué el IVA parece difícil pero realmente no lo es, y ese tipo de cosas. Pero que tengáis en cuenta que efectivamente es una clase. Entonces, sintetizar. ¿Pues qué nos va a caer de IVA? Pues algo de exenciones, algo de devengo, algo de base imponible y algo de ejercicio del derecho de deducción. ¿Que nos van a poner una prorrata? Pues puede ser que nos pongan. Intentaremos ver aquellas más. Intentaremos trabajar muy duro, repito, muy duro, nosotros, porque cuando me lo plantearon, pues la verdad que puse a hablar con mi compañero, con Manolo y con Jorge, que nos va a ayudar también en la preparación, y por nuestra parte muy exigente, porque cómo sintetizar lo que yo ya sé que como mínimo necesita estas clases para poder entenderlo. Entonces, ¿a qué tengo que? Pues tengo que ceñirme, tengo que trabajarlo todavía más tenemos que trabajarlo todavía más para que vosotros, pues esa clase no sea una clase magistral de hay que ver lo que sabe este señor de aduana o este señor de recaudación, no, hay que ver cómo ha intentado trasladarme todo aquello que es importante de cara a la oposición, porque es así, porque si no es imposible toda esa materia cuando. Pero que igual que vosotros está en el resto,
¿vale? Está en el resto. Y que cuando, pues en recaudación, ¿qué nos encontramos? Pues oye, pues aplazamiento, mogollón, ¿sabemos que hay algo de aplazamiento? Pues sí, porque el 40-50% de las preguntas que entran al mostrador de recaudación es, oye, ¿qué solicita un aplazamiento? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Vale? Por poner un ejemplo. ¿Ha sido un periodo voluntario, ha sido un periodo ejecutivo? Es decir, todo eso lo trasladaremos en este tiempo. Mira, una cosilla, Antonio, respecto a lo que has dicho antes, que de hasta las 9 no empezamos y tal, pues yo no sé en Granada, pero nos han metido lo del registry. ¿Lo del qué? Lo de la verificación, o sea, lo de la verificación de credenciales, o sea, lo que se dan de alta en clave PIN por videoidentificación y luego nosotros tenemos que comprobar si reúne los requisitos, en fin, verificar que todo está correcto para dar el OK. Y eso lo Vente tenemos aquí que a hacer de Granada, 7:30 a 9 y de 2 a 2:30. ¿Qué? Vente aquí a Granada que yo trato mejor a tus compañeros. No, sí, no ha metido eso, sí, sí. Bueno, yo soy de Pienso, Granada, pero no estoy ahí. pienso una cosa. Mirar Sí, por vosotros estos meses, ¿vale? Es así de claro. vale, Muchos van a mirar por ellos. Eso no significa vale. no trabajar, que como comprenderéis yo no puedo decirle eso a nadie. Cuando nosotros damos ejemplo a diario, pero mirar por vosotros. Si yo tengo que estar estudiando, tengo que estar estudiando, porque me juego en 2 meses y medio. Y pensar que aquel que sea jefe de turno, de mostrador direccional, de información y asistencia, de área funcional, de lo que sea, ha pasado por vuestro proceso y os va a entender. Porque además vosotros estaréis dando la cara como estáis dando. Es decir, nosotros ahora mismo, si no fuese por el mostrador direccional, es decir, si no fuese por fijaos que lleváis poco tiempo. ¿Cuánto tiempo lleváis como en mostrador direccional? Bueno, en mostrador direccional me refiero como I2. Yo 2 meses. 2 meses. Bueno, todos la lleváis Los de la mayoría. 2024 llevamos desde 2024 marzo hasta el día de hoy. Entonces, tú sí llevas un poco más tiempo, pero la mayoría lleva menos tiempo y a mí personalmente me están demostrando vuestros compañeros una implicación en el día a día en el trabajo, porque como bien sabéis es exigente. Información y asistencia tributaria, pues tenemos que tener en cuenta o tomar en consideración que trabajamos con gente y trabajamos con impuestos muy técnicos y muy complejos, ¿eh? Es decir, la labor de información y asistencia tributaria es muy compleja. Y os lo dice alguien que si tú hace 5 años le preguntas, o hace 3 años que estoy como jefe de información y asistencia tributaria, le preguntas por información y asistencia tributaria, pues yo decía, oye, ¿por qué estos cobran pillas y estos no liquidan? Y yo soy así de sincero. Cuando yo he aprendido en 3 años en información y asistencia tributaria una perspectiva de la administración tributaria que no tenía constancia. Y he estado muchos años en IVA, muchos años en declaración de renta, actividades económicas. Información y asistencia tributaria es muy exigente. Muy exigente. Muy completa. Una cosa más, Antonio, tendremos las sesiones, estarán, entiendo, antes, sabremos exactamente en cada sesión lo que se va a ver, entiendo, ¿no? Sí. En el momento que tengamos el grupo, os damos la planificación de los 3 meses, ¿vale? Te lo digo porque, claro, lo lógico será preparar, entiendo, antes de esa sesión, por lo menos haber preparado esos Haberla temas. leído, al menos el tema, efectivamente. Claro. Efectivamente, así va a ser la planificación. De hecho, diciembre ya está, está tanto diciembre, enero como febrero, ¿vale? En cuanto tengamos el grupo, lo que pasa es que no sirve de nada hasta que no tengamos el grupo, por simplicidad operativa. No sé. Pero estamos seguros de que fue el jueves o el viernes cuando me lo plantearon y a fecha de hoy, pues me parece que hay 26, 27 personas en la sesión informativa. Yo creo que la mayoría estaréis dispuestos, si lo consideráis. Y hay otros tantos que también que no se han podido conectar, pero que también estaban, o sea, están preguntando, lógicamente, o sea que somos Pues bastantes. lo importante es que contéis con nosotros, es decir, nosotros vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible y esperemos que entre todos podamos llegar a nuestro objetivo, que es, por supuesto, que os quedéis entre los 310 primeros, o por lo menos hasta el 310 al menos, y si puede ser entre los primeros de la oposición, que en Agentes de Hacienda hemos tenido suerte de muchos años encontrarnos entre los primeros de la oposición.
Pues hay aquí también una pregunta. No, esa ha sido anterior. Ah, vale. Pues muchas gracias y esperemos pronto vernos en esta ardua batalla de estos 2 meses y medio, casi 3, ¿vale? Pero es importante lo que ha dicho Jesús. En estos 3 meses tenéis que ser un poco egoístas con vosotros. O sea, Con la meditación. Con la meditación. Nosotros, sin perjuicio de que hay que trabajar, pero arrancar el máximo tiempo posible, porque son 3 meses, es un tiempo escaso para el estudio y si la sacamos para adelante tendría un fruto muy importante. Pasar el I1 es una cosa que estaría muy bien. O sea que un poquito de esfuerzo y ya está. Y como ha dicho, pues todos los funcionarios y jefes de dependencia y todo van a entender vuestra situación y en teoría la mayoría de ellos os van a echar un cable. Pues ya está, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias. Venga. Perfecto, Gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.